Bueno, gracias a todos. Vamos a empezar con esta mesa de prevención cardiovascular y diabetes. Vamos a agradecerle al laboratorio RAFO que auspicia este evento. Y bueno, vamos a tener diferentes speakers. Vamos a empezar con el doctor Daniel Siniaski, que es médico de la sección de dislipemia del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano, y que nos va a hablar del manejo metabólico adecuado en pacientes con diabetes tipo 2 de alto riesgo. Daniel, gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y vamos a empezar con un caso clínico. Es una paciente del sexo femenino, 72 años, diabetes tipo 2 de 15 años de evolución, hipertensa. En el ecodoppler tenía hipertrofia ventricular izquierda. La paciente es obesa, un índice de masa corporal arriba de 39, esteatosis hepática. Y tiene además infecciones urinarias a repetición, antecedentes de una pielonefritis, y la derivan a la clínica de lípidos sin tratamiento hipolipemiante. Podemos observar que tiene una dislipemia mixta con triglicéridos muy elevados de 883, colesterol alto y una diabetes que está no adecuadamente controlada con una hemoglobina glicosilada del 7.5%. La paciente está medicada con metformina, perindopril y nebivolol. ¿Cuál es la primera acción que debemos tomar con este nivel de triglicéridos, que es una hipertriglicemia severa, de más de 10 milimoles? Evitar la pancreatitis. La paciente tiene riesgo de pancreatitis, para eso debemos analizar si toma alcohol, evaluar las condiciones médicas, ver si no tiene alguna medicación asociada a incremento de triglicéridos, y por supuesto mejorar el control de la diabetes. En este caso a la paciente le asociamos vildagliptina 100 miligramos por día, subimos la dosis de metformina, y vale la pena, con respecto a la vildagliptina, ustedes saben que es un inhibidor de PP4, es una incretina que de alguna manera baja la glucemia, aumentando la síntesis de insulina y bajando el glucagón. Y hay un estudio que es importante, que muestra, el estudio Verify, cómo comenzando un tratamiento combinado con metformina y vildagliptina comparado con monoterapia con metformina, mejoramos a largo plazo el control metabólico y la falla en el control de la hemoglobina glicosilada. En este caso hay una mejoría de un 49% a favor del tratamiento combinado metformina-vildagliptina versus frente a metformina. Otra cosa importante es que este tratamiento no produce hipoglucemia, y en este caso en particular, interesantísimo, que no aumenta el riesgo de infección urinaria, como lo vamos a ver después. Además, hay un análisis que no es predeterminado, pero hubo reducción de eventos vasculares del 29%. Sin embargo, como la N fue baja y la cantidad de eventos fue relativamente bajo, no tuvo significación estadística. El otro recurso que tenemos que usar rápidamente para la pancreatitis es usar un fibrato, en este caso el ácido fenofíbrico. Vemos que baja los triglicéridos aproximadamente 40%. Y la otra posibilidad es utilizar omega 3. Este es uno de los componentes que disponemos en nuestro país con una sumatoria de EPA y de DHA. Pero el inconveniente que tiene es que para bajar triglicéridos hay que usar 4 gramos, que son 4 cápsulas por día, lo que limita la adherencia y el costo. Y ahora ya entrando en la valoración del riesgo cardiovascular de la paciente, primero vamos a ver qué marcadores lipídicos podemos analizar para evaluar el riesgo metabólico de esta paciente y luego cuál es el mejor tratamiento. La primera pregunta, ustedes saben que el primer objetivo de tratamiento en lípidos en un paciente diabético de alto riesgo vascular es el colesterol LDL. Esta paciente tiene un colesterol calculado por Framingham de 104. La pregunta ¿es confiable ante una dislipemia combinada utilizar la fórmula de Framingham? Y definitivamente no. En este tipo de pacientes vemos que el Framingham tiene una precisión de solo 37% cuando los triglicéridos son elevados. En este caso tenemos que optar por una fórmula nueva, que es la fórmula de Mattis-Hopkins, que tiene un factor corrector de triglicéridos y que tiene una precisión superior al 80%.
En un estudio que hicimos, que publicamos el año pasado, para evaluar la elegibilidad de inhibidores PCSK9 en una población de pacientes con síndrome coronario agudo, pudimos observar que el 50% de los pacientes al año estaban con estatinas de alta intensidad y la meta de LDL menor a 70 se logró en el 57% de la población. Sin embargo, cuando utilizamos la nueva fórmula y que corrige con triglicéridos, ese porcentaje de meta en nuestros pacientes coronarios bajó de 54 a 44%. El otro punto importante, por eso en esta paciente yo calculé la fórmula de LL por Matthew Hopkins y el valor corregido de 149 miligramos por decilitro. ¿Qué otra variable lipídica con valor pronóstico adicional podemos evaluar? Y hay 4 variables que son muy simples de calcular porque no necesitamos ninguna metodología sofisticada, que es la apolipoproteína B, la razón triglicéridos HDL, el colesterol no HDL y los remanentes de colesterol. ¿Qué es el ApoB? Cada partícula heterogénica tiene una proteína estructural que se llama ApoB y hay una ApoB por cada partícula. Por lo tanto, el ApoB nos da una idea de la cantidad de partículas circulantes heterogénicas. En una situación normal, con hipercolesterolemia, que no sea combinada pura, el 80% del ApoB está en el colesterol LDL, por lo tanto, en estos casos no se justifica la medición de ApoB. Sin embargo, en pacientes con dislipemia combinada, como nuestra paciente diabética, tiene un segundo componente que se llama LDL pequeño y denso. Este LDL pequeño y denso son pequeñas partículas que también tiene ApoB, entonces hay una desproporción aumentada del ApoB en relación al colesterol LDL. Observemos qué pasa en nuestra paciente. Nuestra paciente tenía una ApoB de 168 y un colesterol LDL de 149. Recuerden que la reacción normal es 0.8. En este caso era 1.3. Esto quiere decir que la paciente tiene hiper-ApoB y que tiene riesgo heterogénico aumentado. El otro valor que se calcula con el perfil de laboratorio convencional es la relación triglicéridos HDL. ¿Y esto qué nos permite? Sabemos que si esta relación da más de 3.8, el 80% de los pacientes va a tener ese LDL pequeño y denso. Fíjense que simple, sin métodos sofisticados podemos estimar algo importante que es el riesgo metabólico. Nuestra paciente, si hacemos el cálculo, tiene 20.5. Y en un estudio que publicamos hace 4 años con el doctor Walter Mason, observamos que los pacientes que tenían ya más de 5 de relación triglicéridos HDL tenían una muy elevada prevalencia de placa carotídea, más del 50%. ¿Qué otro componente vamos a analizar? Lo que se llama colesterol no HDL. ¿Qué es el colesterol HDL? Si uno pudiera abrir las partículas, tenemos en azul triglicéridos, en amarillo colesterol. Si le restamos al colesterol total en amarillo el colesterol bueno, el del HDL, nos va a quedar el colesterol no HDL. ¿Qué es esto? El colesterol no HDL puede reemplazar al ApoB cuando no tenemos el recurso o no tenemos la posibilidad de medirlo. Y habitualmente se considera que el colesterol no HDL, por ejemplo, en la meta, debería ser 30 miligramos más que el colesterol LDL. Por ejemplo, si un paciente necesita una meta de 70, la meta de no HDL va a ser de 100. En este caso, nuestra paciente, que debería tener un colesterol no HDL menor a 130 como mínimo, tiene 282. Y el doctor Snyderman, que es un médico canadiense, que es el padre del ApoB, en un metaanálisis de hace unos años demostró que tanto el colesterol no HDL como el ApoB son mejores predictores de riesgo cardiovascular que el colesterol LDL. Y recientemente las guías europeas ya pusieron metas de colesterol no HDL y de ApoB. Fíjense que en pacientes de muy alto riesgo ellos consideran que el no HDL debería ser menor a 85 y el ApoB menor a 65. Y finalmente vamos a hablar de qué es el colesterol remanente. El colesterol remanente es el colesterol total, como mostré antes, pero en este caso vamos a restar el colesterol LDL y también el colesterol LDL. ¿Qué nos va a quedar? El colesterol que está en las partículas ricas con triglicéridos, como es el IDL, VLDL y el remanente del kilopicrón.
o sea, es el colesterol que no está transportado ni por el LDL ni por el HDL. En este caso, la paciente tenía 132 de colesterol remanente, haciendo el cálculo, colesterol total menos HDL menos LDL, y los estudios, sobre todo el grupo de Dinamarca, de Copenhague, demostraron que ya tener más de 30 o 40 de remanentes implica riesgo cardiovascular. Un estudio muy interesante publicado este año por el grupo de Women Health Study, lo que mostró es que estas partículas están enriquecidas en colesterol, estas partículas remanentes se asocian a 3 veces riesgo de infarto del miocardio y 2.6 veces riesgo de enfermedad vascular periférica. Y que el colesterol pequeño y denso se asocia casi 4 veces mayor riesgo de infarto del miocardio. Y ahora vamos a entrar en la última parte, que es el tratamiento. En un paciente con riesgo metabólico elevado, con triglicéridos altos, lo primero que tenemos que hacer, además de bajar los triglicéridos para evitar la pancreatitis, es usar estatinas en una buena dosis. Está demostrado en el estudio TNT que los pacientes con remanentes altos, tratados con estatinas en dosis altas, tienen mayor beneficio que los que usan, por ejemplo, 10 de atorvastatina. En este caso, el TNT compara 80 contra 10. El otro recurso muy útil para bajar triglicéridos y colesterol agresivamente es asociar ezetimibe. Estos pacientes, en este caso, la asociación de tanto atorvastatina o simvastatina con ezetimibe redujo significativamente el nivel de colesterol remanente. ¿Qué pasa con los fibratos? Los fibratos, lamentablemente, los estudios como el FIDE-ACOR no mostraron beneficios. Solo el beneficio se observó en grupos predeterminados, en análisis de subgrupos en pacientes con dilipemia combinada. Sin embargo, ustedes saben que el análisis de subgrupo tiene limitaciones y en este momento ya terminó la inclusión de pacientes. Estamos esperando que termine el seguimiento para ver los resultados del estudio Prominent, que está usando un fibrato, que es el permafibrato ultra selectivo, en una población con dilipemia severa y con adecuado control de colesterol. ¿Qué pasa con los fibratos en altas dosis? Hay 2 estudios, uno que se presentó hace un par de años, que es el estudio REDUCE, que usó 4 gramos de etilo de posapento, que es EPA puro de 96%, donde observó en pacientes diabéticos una reducción espectacular del riesgo cardiovascular. Estábamos todos muy contentos, pero ¿qué pasó? Hace 2 días en el American Heart se presenta el estudio STRENGTH con 4 gramos de ácidos grasos carboxilados de omega 3, también con 4 gramos y en una población muy parecida, y el estudio fue neutro, no hubo beneficio cardiovascular. O sea que el debate continúa y lo que parecía muy claro hoy es un poco confuso, porque si bien la formulación es diferente, también fue una dosis alta de omega 3 y no hubo beneficio. Volvamos para terminar la paciente. Yo calculé el riesgo cardiovascular utilizando el score de AHA-ACC. Fíjense que cargando los datos de la paciente el riesgo es de 34%, pero sistemáticamente en nuestro hospital, en estos pacientes de alto riesgo buscamos la arteriosclerosis subclínica, le hicimos un ecodoppler y sorpresivamente nos encontramos que además de tener placas carotídeas no significativas, tenía una estenosis significativa de la subclavia izquierda, con fenómeno de robo. El score de calcio fue muy elevado, tenía 221 de score de calcio con un percentilo arriba de 75. Fíjense la calcificación de la DA significativa, también con calcificación en la aorta ascendente. Ahí ven nuevamente calcificación y además tenía calcificación de aorta descendente. Esto ya lo va a mostrar después Diego, pero en estos pacientes el score de calcio es un predictor de mayor riesgo en un paciente con diabetes. Ahí marqué la característica del paciente que se suma evolución, tiempo de evolución más score de calcio. Y bueno, empezamos un tratamiento combinado asociando simvastatina, ezetimibe y ácido fenofíbrico. Con esto logramos, por un lado, desactivar el riesgo de pancreatitis, mejoró todo el perfil lipídico, el LDL bajó 40%, sin embargo no estaba en meta, no estaba en las metas internacionales, la paciente es de muy alto riesgo, si bien estaba en prevención primaria, tiene una aterosclerosis difusa
y muy significativa, tanto fundamentalmente a nivel coronario en la subclavia. Así que, bueno, el riesgo de pancreatitis desaparece, cambiamos la simvastatina por la atorvastatina, y la paciente había sido medicada por un endocrinólogo por canaglifosina, pero justo recordemos que la paciente tenía pielonefritis, hace un cuadro severo, tenía litiasis renal, hay que hacerle una nefrectomía y empieza a tener insuficiencia renal crónica, sube la creatinina, por lo tanto, por el antecedente de insuficiencia renal, pero sobre todo por las infecciones urinarias a repetición, se suspende la canaglifosina, se ajustan las dosis, bajamos la dosis de metformina porque tiene eliminación renal, bajamos la dosis de vildagliptina, que es lo que se indica cuando el tríense es menor de 50, a la mitad de la dosis, y esto es importante, se ajusta la dosis de ácido fenofíbrico, porque el ácido fenofíbrico en pacientes con falla renal en dosis habituales puede generar efectos adversos, sobre todo musculares. Recordemos que esta paciente en este momento, si uno utiliza el score de riesgo de insuficiencia cardíaca, en base al estudio hecho con base de datos del estudio Cyber 53, vemos que la paciente tiene marcadores de riesgo de insuficiencia cardíaca. Este es el score de la paciente, que es un score relativamente alto de riesgo de insuficiencia cardíaca. Lamentablemente estamos limitados para utilizar un nivel de CLGT2, pero lo que sí tenemos que evitar drogas antidiabéticas que generen insuficiencia cardíaca, como son las tiazolidina, no hay que usar ni rosiglitazona ni pioglitazona, que además aumentan de peso, y también evitar la saxagliptina, que está demostrado en el estudio Sabor, que generó un aumento significativo, casi del 30% de insuficiencia cardíaca. En este aspecto, la vildagliptina, en un estudio de seguridad con pacientes con falla de bomba y fracción de eyección baja, cerca del 30%, demostró no modificar significativamente la fracción de eyección, con cierta caída del BNP y sin desarrollar nuevos casos de insuficiencia cardíaca, que sería una medicación segura en una paciente de estas características. Las conclusiones son que la medición de variables lipídicas de fácil acceso permite evaluar el riesgo aterogénico residual del paciente con diabetes tipo 2. En presencia de hipertrigliceridemia, la nueva fórmula de Matthew Hopkins, que eso lo pueden bajar de la web, estima con mayor precisión el nivel de colesterol LDL que la fórmula de Federer. La regulación triglicéridos HDL permite inferir la presencia de colesterol LDL pequeño y denso. La medición de colesterol no HDL y ApoB estiman el número de partículas aterogénicas. El paciente diabético con dilipemia aterogénica requiere una reducción intensiva del colesterol LDL y colesterol remanente con monoterapia con estatinas o asociando ezetimibe. Es recomendable asociar fibratos en presencia de hipertrigliceridemia severa. Recordemos el punto fundamental. Primer objetivo, evitemos la pancreatitis. Cuando persisten niveles de triglicéridos mayor a 200, colesterol remanente mayor a 40 o ApoB fuera de meta. En pacientes diabéticos con triglicéridos mayores a 135 y riesgo cardiovascular elevado, el tratamiento con dosis elevadas de EPA se asoció a reducción de MACE. Sin embargo, la utilización de 4 gramos de ácidos carboxílicos de omega 3, o sea, EPA más DHA, no mostraba un beneficio como mostré en el estudio STRENGTH. Y finalmente, el tratamiento inicial con la combinación de metformina y vildagliptina favorece el control glucémico adecuado a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. La verdad que muy interesante tu presentación. Vamos a discutir bastante sobre la misma. Así que vamos a continuar. Yo voy a hablar yo. Yo soy el doctor Diego Pérez Arenaza, soy uno de los jefes de la sección de imágenes del Servicio de Cardiología. Y voy a hablar del rol del score de calcio en prevención primaria y en los pacientes diabéticos. ¿Te gusta o ya vamos a empezar? Voy a empezar ahora. En pantalla. Así que, pero bueno, creo que va a haber bastante discusión en varios temas. Bueno, entonces un poco la idea es
revisar el score de calcio, cómo lo estamos utilizando en la actualidad actualmente, y bueno, y si tiene una aplicación en los pacientes diabéticos. A ver, el score de calcio no es una técnica compleja, es una técnica muy simple, es una técnica donde se hace una tomografía sin radiación. Hay diferentes equipos, ya desde un tomógrafo de 16 cortes se puede hacer. Hoy acá en el hospital contamos con equipos de 320 cortes. Y estos equipos, sobre todo los de múltiples cortes, tienen una muy baja radiación. El score de calcio es una técnica muy simple, se va a ver el calcio en las coronarias, uno hace un ROI en cada una de las placas con calcio y automáticamente se va sumando todo este calcio. Fíjese la cantidad que tiene este paciente, este tronco de coronaria izquierda, de proximal, toda la área llena de calcio, placas cálcicas. Este paciente tiene mucho riesgo de tener enfermedad coronaria y eventos cardiovasculares, ¿no? Todo lo que es más de 130 unidades Banfield es capturado y tenemos un score total de 950 en unidades Agatston, que es lo tradicional y la forma en que se mide. Este valor es muy alto. Recordemos que obtener esta información se asocia con una muy baja radiación, por eso es una técnica de screening, porque la radiación muy baja son 8 radiografías de tórax, no lo vamos a hacer todos los años, vamos a hacer cada tanto, cada 4 o 5 años para ver el riesgo de los pacientes, en pacientes de riesgo. Y sabemos que la información que da el score de calcio es aditiva al score de riesgo como el score de Framingham, esto lo sabemos hace mucho tiempo, y esta información se ha repetido sistemáticamente en todos los estudios. El score de Framingham bajo, tener un score de calcio muy elevado, aumenta el riesgo, y sobre todo en los riesgos intermedios, tener un score de calcio muy bajo, me baja el riesgo, me lo pone en situación de bajo riesgo, pero tener un score de calcio en riesgo intermedio alto, me lo pone en categoría de alto riesgo. O sea que esta información es muy, muy útil. Y tenemos estudios, muchos estudios que han validado esta técnica, y los hallazgos, ¿no? Contra eventos. Este es el estudio MESA, un estudio multiétnico de 6.000 pacientes seguidos por más de 9 años, en donde los pacientes que tienen un score de 300 tienen una gran tasa o una tasa mayor de eventos cardiovasculares, y a medida que baja el score, la tasa de eventos cardiovasculares es menor. Y hay un grupo particularmente útil en la práctica clínica, que es tener score de calcio cero. Cuando el score de calcio cero, la tasa de eventos es muy baja, el riesgo de estos pacientes es muy bajo. Les quiero mostrar un caso clínico, una paciente de 66 años, dislipémica, tabaquista, que uno trata de que esa mujer deje de fumar, entonces le pedimos un score de calcio para encontrar placas de calcio y poder asustar a la paciente, pero la paciente no tiene ninguna placa de calcio, y cuando vemos el riesgo de esta paciente, ustedes pueden utilizar una calculadora de riesgo, que es, de alguna manera, es un Framingham modificado, en donde tiene todas las bondades de un score clínico y se le agrega la información del score de calcio de manera cuantitativa. Entonces, esta mujer, sin el score de calcio, sin la información del calcio, el riesgo clínico era de 6.4, no llega a 7.5 del riesgo de las guías americanas, pero está en un riesgo intermedio alto. Pero cuando le agregamos la información del score de calcio es 3.1, o sea que esta mujer es bajo riesgo de eventos cardiovasculares, bueno, uno la sigue empujando con medidas higiénico-dietéticas. Y bueno, 4 años después, ¿qué es lo que está establecido, ¿no? Cada 4 años puede haber un cambio en el score de calcio, y en pacientes de riesgo es prudente, repetirlo. Volvió a tener un score de calcio 0, y su riesgo con la información del score de calcio es 2.6, mejoramos algún perfil con tratamiento de su colesterol, y todavía sigue en un riesgo bajo. Y la mujer sigue fumando. Ahora, el score de calcio nos puede presentar dos pacientes. Como ya vimos, una paciente que tiene un score de calcio 0, o sea que nos localiza esta mujer en un grupo de bajo riesgo. Pero después tenemos pacientes que tienen alto riesgo. ¿Por qué? Porque tienen mucho score de calcio, un valor muy elevado cuando cuantificamos, y por otro lado porque tiene placas tronco distal, descendente anterior, circunfleja coronaria derecha, muchas placas distribuidas. Y sabemos que no solo es importante tener
un nivel de score de calcio elevado, sino cuantos más vasos involucrados, este es un vaso, 2, 3, 4, cuantos más vasos involucrados, mayor es el riesgo de eventos cardiovasculares. No solo cantidad, sino distribución. Ahora, la información del score de calcio de la población general, ¿también aplica a los diabéticos? Sí, también aplica a los diabéticos. Hay varios estudios, de hecho, este es un análisis del estudio MESA, en donde el 13%, 881 pacientes, tenían diabetes, un 25% tenían un trastorno metabólico, un síndrome metabólico, y el resto no tenía ninguno de estas dos características. Y fíjense que tenían un score de calcio 0, obviamente que los pacientes diabéticos tienen mayor tasa de eventos, un poquito más que los pacientes que tienen trastornos metabólicos, comparados con los que no tienen trastornos de la glucemia, pero un score de calcio 0 no sitúa a los pacientes en pacientes de bajo riesgo. A medida que el score de calcio va aumentando, ya sea síndrome metabólico, diabetes, aumenta el riesgo y permite estratificar a estos pacientes. Esto lo mostró el doctor Siniaski. Esto es muy interesante porque acá estamos integrando dos informaciones: el score de calcio 0, más de 0 a 400 y más de 400, y la antigüedad que tiene la diabetes. Obviamente que el menor riesgo es tener el score de calcio 0 y una diabetes diagnosticado con menos de 10 años de evolución, la línea celeste. Después, posteriormente, el segundo escalón de riesgo es tener score de calcio 0, pero una diabetes de más de 10 años de evolución. Estos pacientes tienen un poco más de riesgo. Y así sucesivamente. O sea que muy importante no solamente el score de calcio, sino integrar el tiempo de evolución de la diabetes. Y bueno, hoy estas son las guías europeas para el manejo de enfermedad crónica estable, lo que nos dicen es que cuando uno hace una evaluación y está estimando el riesgo pretest, el riesgo clínico del paciente, uno puede utilizar algunos elementos, por ejemplo, el score de calcio para bajar el likelihood o riesgo de estos pacientes, o si tenemos un score de calcio positivo, eso nos va a aumentar el riesgo del paciente y poder tratar de agrupar a los pacientes en pacientes de bajo riesgo, score de calcio 0, o pacientes de alto riesgo, si el score de calcio positivo y sobre todo si tiene valores elevados. De hecho, acá las guías lo que nos dicen es que uno puede utilizar la tomografía computada para utilizarlo como un modificador de riesgo. La recomendación no está fuerte, es 2B, pero es la única imagen que tiene fuerza en las guías para poder estratificar y ajustar un poco el nivel de riesgo cuando hay dudas. Ahora, obviamente que el score de calcio, a medida que va aumentando la edad, hay más pacientes, una mayor proporción, que tienen score de calcio positivo. Fíjense que en verde está el score de calcio 0, que en pacientes de más de 75 años solamente el 16% tienen score de calcio 0. Y en los pacientes jóvenes, la mitad tienen score de calcio 0, pero la otra mitad, jóvenes estoy diciendo entre 50 y 45 años, 55 y 45 años, la mitad tienen score de calcio 0. Y se ha trabajado recientemente mucho en los pacientes jóvenes, en poblaciones jóvenes. Este es un estudio, el AstroCharm, que incluyó solamente pacientes de baja edad, de menores de 55 años. Hay estudios que han incluido pacientes inclusive de 20 a 45 años. Bueno, toda una serie de pacientes de 7.382. Y lo que ha demostrado el score de calcio es que, primero tiene un score de riesgo como les mostré del MESA, para los pacientes jóvenes, bien ajustado. El score de calcio tiene todas las características de un biomarcador o de un marcador de riesgo para ser aplicada. Discrimina la curva de ROC, calibra los diferentes niveles de niveles de score de riesgo, mayor riesgo del paciente. Y por otro lado reclasifica. O sea que es una técnica que está muy estudiada, muy establecida para utilizar en la práctica clínica. ¿Y qué nos está diciendo el score? ¿Cuál es el significado del score de calcio? Cero significa bajo riesgo, no significa no riesgo. Eso es muy importante. Nos ubica el paciente en bajo riesgo, pero no quiere decir que el paciente no tiene riesgo. De hecho, hay estudios que muestran que los pacientes que tienen score de calcio
cero tienen peor control de los factores de riesgo. Es muy importante esos pacientes, por más que el score de calcio sea cero, seguir con el control de los factores de riesgo, medidas higiénicos estéticas y tener una vida saludable. Este es el estudio Cardi Study, que incluyó pacientes entre 32 y 46 años, 5.000 pacientes. Y fíjense qué interesante, que bueno, obviamente la incidencia de los pacientes que tienen score de calcio cero es muy baja. Los pacientes que tienen score de calcio más de cero es mucho mayor, es 10 veces más de incidencia. Pero recuerden que como la mayoría de los pacientes jóvenes no tienen score de calcio cero, la mitad de los eventos ocurren en los pacientes que tienen score de calcio cero. O sea que score de calcio cero no significa no eventos, baja tasa de eventos, pero estos pacientes también tienen eventos cardiovasculares y hay que seguir cuidándolos como cardiólogos. Y por otro lado, score de calcio cero no significa sin lesiones coronarias. Hay estudios, este es un estudio que incluyó pacientes con score de calcio cero, 1.289 pacientes, esto publicado recientemente. El 5.1 de los pacientes tenía una lesión de más del 50% por placa blanda. Obviamente se especula, y de hecho hay datos, que los pacientes que tienen placa blanda sin ningún grado de calcificación, con un score de calcio cero, son pacientes de bajo riesgo. Terminan siendo pacientes de bajo riesgo, pero pueden tener estenosis significativas. Ahora, otro elemento importante en el manejo de los pacientes es el impacto del score de calcio sobre el uso y el efecto de las estatinas. Este es un estudio observacional de 13.600 pacientes, en donde los pacientes fueron seguidos durante 9 años y más o menos la mitad tomaba estatinas, la mitad no, es un estudio observacional. Y fíjense que los pacientes que tenían score de calcio más de cero, en las líneas celestes, los que no tomaban estatinas tenían una tasa de eventos mayor que los que tomaban estatinas. Una P significativa, las curvas de Kaplan-Meier. Ahora, cuando los pacientes tienen score de calcio cero, dar estatinas no había diferencia entre los dos grupos. Es decir, no había efecto de darle estatina a un paciente que tiene score de calcio cero, es decir, un paciente que no tiene aterosclerosis subclínica. Esto lo vemos acá bien, el riesgo relativo, ajustado, 1, cuando hay score de calcio cero. Cuando hay score de calcio entre 1 y 100 se empiezan a abrir las curvas, no es significativo. Cuando el score de calcio es más de 100, acá claramente se abren las curvas, y cuando es más de 400 también se abren las curvas. Es decir, para que las estatinas tengan efecto, tiene que haber aterosclerosis subclínica. Así que no solamente uno controla un factor de riesgo, sino la aterosclerosis subclínica es muy importante para estratificar el efecto de las estatinas. Y uno se pregunta si antes de prescribir estatinas tendríamos que hacer un score de calcio, y creo que es una pregunta que está abierta actualmente y motivo de debate. ¿Qué pasa en los diabéticos y el uso de estatinas y el score de calcio? Bueno, en este estudio se hizo un subanálisis, esto está publicado en el apéndice del estudio, donde había 982 pacientes, 7.9, acá está el detalle, las características, pero de vuelta replican los resultados. Cuando hubo un score de calcio positivo y se daban estatinas, había una reducción muy significativa, hazard rate ajustado de 0,33, pero cuando el score de calcio era cero no había beneficio con las estatinas en la población de diabetes. Por eso, las guías de reducción de colesterol 2018, las guías de prevención cardiovascular de 2019, de la American College y de AHA, lo que dicen al respecto al uso del score de calcio y el uso de las estatinas, que en pacientes digamos, cuando el riesgo es, hay incertidumbre del riesgo, es muy importante utilizar la información del score de calcio y cómo aplicarla en la práctica clínica. Si el score de calcio es cero, uno puede abstenerse de dar estatinas y continuar con medidas higiénico-dietéticas sobre los pacientes. Si el score de calcio ya es positivo, en mayores de 55 años, entre 1 y 100, uno tendría que estar proclive a dar estatinas. Y cuando el score de calcio es mayor de 100, hay que dar estatinas, y esto tiene un claro beneficio. Esto es una forma simple de interpretar el score de calcio y el uso de las estatinas. Y ahora quiero hablar, para terminar, de dos paradojas del calcio y cómo interpretar el calcio en dos situaciones particulares. Una, el score de calcio y los deportistas. Hay varios estudios que muestran que, por ejemplo, acá vemos este estudio
de Mergani, en donde los controles comparados con los atletas, el score de calcio es mayor en los atletas. Estos son un estudio, el estudio de Agen-Baren, que compara diferentes niveles de actividad. A medida que aumenta el nivel de actividad, aumenta el score de calcio, es decir, la actividad física calcifica las arterias coronarias. Y en este estudio, en donde acá vamos a ver las últimas dos curvas, en verde, digamos, aquellos que tenían un grupo control ajustado con los factores de riesgo de los atletas, ser atleta se asociaba con un mayor riesgo, sobre todo cuando había más de 100 de score de calcio. Score de calcio mayor que 100, fíjense el salto que es significativo. Y a mayor actividad física, sobre todo cuando la actividad física es extrema, estos pacientes clasifican más, y los pacientes atletas también tienen, sobre todo con respecto a los controles, más grado de calcificación. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, se sabe que el ejercicio aumenta la expectativa de vida, reduce el riesgo de ruptura de placa, y hace, digamos, que las consecuencias de una estenosis, por la circulación, por el perfil que tiene esa circulación coronaria, colaterales, puedan tolerar mayor niveles de estenosis sin síntomas y sin consecuencias nocivas, un paciente. Pero por otro lado, el ejercicio se asocia con un mayor desarrollo de arteriosclerosis, un riesgo asociado con la práctica deportiva intensa. ¿Por qué? Porque hay procesos inflamatorios durante el ejercicio, shear estrés, cambios muy bruscos de los niveles de presión, hay mecanismos de inflamación, hay un montón de mecanismos que se postulan por el cual los atletas tienen más score de calcio, pero esto no quiere decir que se asocie con un mayor riesgo. Probablemente este score de calcio esté indicando episodios de ruptura y curación de placa y un grado de estabilización del árbol coronario, a pesar de tener muchas placas no obstructivas o placas curadas. Pero bueno, esto es un motivo de debate actualmente. Y la otra paradoja del calcio es, ¿qué pasa cuando nosotros damos estatinas? ¿Disminuimos la calcificación de las placas o las placas quedan iguales o aumentan la calcificación? Y este es un estudio del Paradigm, que, bueno, esto es el reporte de 1.225 pacientes, donde lo que evaluaron con angiotomografía es el porcentaje o volumen de ateroma. Estas con dosis habituales, no es un estudio randomizado, es un estudio observacional. Algunos pacientes tomaban estatinas, otros pacientes no tomaban estatinas y se utilizaron dosis habituales. ¿Y qué se observó en aquellos que tomaban estatinas en verde con respecto a los que no tomaban estatinas? En los dos grupos, con estatinas y sin estatinas, el volumen de placa aumentó, pero aumentó más en los que no tomaban estatinas. Recuerden que nosotros las dosis que utilizamos en la práctica clínica ralentizan la enfermedad, la progresión de la enfermedad coronaria, pero no bloquea el crecimiento de las placas, porque para eso tenemos que dar altas dosis. Fíjense que estos pacientes tenían de 118 miligramos por decilitro de LDL, bajaron a 98, o sea que no llegaron a metas. Es muy importante estar a menos de 70 miligramos por decilitro de LDL para poder bloquear el crecimiento de las placas. Y por otro lado, fíjense que aquellos que, tomaban estatinas, calcificaban más las placas, aumentó el volumen de calcio de las placas, pero lo que claramente disminuyó fue el volumen de placa blanda. Placa blanda que se asocia con riesgo, con el riesgo de ruptura, y la estatina lo que aumenta es la cápsula fibrosa, la calcificación, y habría una macrocalcificación que estabiliza a los pacientes, y por eso, a pesar de que hay un incremento del score de calcio o del calcio en las arterias, hay un beneficio clínico. Así que bueno, para ir cerrando, el score de calcio está asociado a mayor riesgo en mortalidad cardiovascular y total, y esto aplica tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. El score de calcio es una herramienta fácil de obtener, simple, se puede utilizar en el screening, baja radiación. El score de calcio aplica tanto en la población de pacientes ancianos, jóvenes y diabéticos. El score de calcio cero, hay que interpretarlo bien, nos indica que es bajo riesgo, no es que es riesgo cero, sino es bajo riesgo de eventos cardiovasculares. Hay baja probabilidad de estenosis, pero no significa que no hay estenosis.
pequeño porcentaje, 5%, pueden tener estenosis significativa por placas blandas. Y las estatinas han demostrado que cuando hay score de calcio cero no hay beneficio en dar estatinas, y esto es un tema de debate, y también aplica a los pacientes diabéticos, ¿no? Pero creo que esto se va a discutir mucho en este tiempo, es motivo de debate actualmente. Paradojas de las estatinas. Los deportistas y el uso previo de estatinas, tanto los deportistas como el uso previo de estatinas, tienen un incremento de la calcificación coronaria, incremento del score de calcio, pero eso se asocia con beneficios clínicos. O sea que no asustarse y probablemente no utilizar el score de calcio en pacientes deportistas. Se utilizó en una época para la evaluación de equipos de competición y se dejó de usar porque los pacientes, los deportistas, a pesar de baja edad, tenían mucho calcio en las coronarias. Y en los pacientes que están tomando estatinas ya tomamos la decisión y no es necesario molestarlos con estudios que no van a dar información adicional. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, y entonces vamos a continuar con la mesa y bueno, tenemos una pequeña modificación porque el doctor Chas lamentablemente no va a poder dar su charla por una cuestión de una urgencia. Y bueno, vamos a presentar al doctor Cajide. El doctor Cajide es el director del Instituto Cardiovascular del Hospital Italiano y nos va a hablar de estrategias en prevención cardiovascular. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Estamos? Sí. ¿Todo listo? Sí. Bueno, así ya empezamos. no, ahí Hablar y yo sé lo correcto. Sí, eso. Ahora recomendado los otros derechistas. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, esto que está acá abajo, Ahora que sí. estaba ahí abajo, esto que está acá abajo es una escala de riesgo. ¿Puede hablar más fuerte? Está un poco más alejado. Sí, Gracias. es una escala de riesgo. Como ustedes pueden ver, esta escala de riesgo se calcula con esta ecuación que es la ecuación de las sociedades americanas de cardiología. Esto es de bajo riesgo y aquí eso es una escala continua. Por encima de ello tenemos lo que podríamos decir una escala clínica. El riesgo primario, el riesgo secundario, muy alto riesgo secundario, y el riesgo, acá no se ve, pero el riesgo que existe después de un síndrome coronariano agudo o provocación de un stent. De manera que esta es una escala de riesgo, fíjese que el síndrome coronariano agudo tiene un alto riesgo. Ahora bien, la pregunta que no se hace es, en prevención primaria, ¿cuál es el valor de riesgo que pueden tener? Y bueno, puede ser, como dijo el doctor Pereira, muy bajo, está acá, podría ser intermedio, ¿verdad? En general, pocos pacientes podrían llegar en prevención primaria a riesgo alto. Riesgo alto ya tienen todos los que están en prevención secundaria, muy alto riesgo, ahora veremos cuáles son las condiciones. De modo que esta sería una primera aproximación para definir la condición de riesgo. Ahora bien, en la práctica, en prevención primaria, ¿cómo definimos habitualmente el riesgo bajo, moderado o alto? ¿Lo hacemos a través de una computadora? No, en general lo que hacemos, definimos el número e intensidad de los factores de riesgo y en principio, en la gran mayoría de los casos, los clínicos actuamos sobre esta base. La segunda pregunta que existe, ¿existe el alto riesgo en prevención primaria? Es decir, un riesgo que se aproxima al riesgo secundario. Sí, en una proporción muy limitada de los casos. Es muy poco prevalente llegar al riesgo de prevención secundaria en un paciente que está en prevención primaria. Muy bien, lo que decía el doctor, a ver si coincidimos con el doctor Pereira de Laza, me parece que sí. En el score de calcio, ¿cuándo hacerlo? Si el paciente tiene una definición clínica de alto riesgo, no, porque no desciende el riesgo clínico, por lo que él comentaba de la placa blanda. Si el riesgo es intermedio, sí, porque es costo efectivo. Y ahí definimos si el paciente va a ser tratado toda la vida o si por el contrario no tiene nada y no va a ser tratado. Y si el riesgo es bajo, bueno, el riesgo es bajo en principio no, pero ojo si el paciente lo solicita, y sí, uno debería estar con eso. Con respecto al punto de corte, no había hablado, vuelvo a decir con Diego, la pregunta es 0 o 100. Yo preferiría 0 porque cuando uno, en la práctica, si uno encuentra un riesgo un poquito mayor, ¿tiene, no tiene? ¿Qué hago, doctor? Si no tiene, punto. Y si, me parece que el punto de corte 0 es mejor que 100. El corte de calcio u otros criterios para estimar el riesgo. Bueno, en primer lugar hay una cuestión inapelable. Los antecedentes familiares multiplican por 3 la insuficiencia renal, la enfermedad inflamatoria, la menopausia precoz por 2,
Y después viene acá todo un conjunto de situaciones que, bueno, ameritan ser discutidas con el doctor Siniaki. La PCR, no sé si en este momento está vigente o no, la LPA, la ApoB, sería otra historia. Bueno, estas no son para tratar estas situaciones, porque el tratamiento termina siendo estatina. No es para elegir el tratamiento, sino o monitorizar el tratamiento, es solo para definir el nivel de riesgo. De todos estos, a mí me parece que lo más práctico de todos es el disco de calcio. Por ejemplo, estos que están acá son específicos, pero probablemente sean poco sensibles, no son muy específicos del LPA y probablemente la ApoB. Aterosclerosis clínica. Cuando alguien dice descubrir una placa, por el método que sea, un eco, no empezó con medio conjuntival, sino placa. ¿Cuál es el riesgo de una placa? ¿Es igual a prevención primaria o igual a prevención secundaria? Es menos que prevención secundaria en general, no es lo mismo que un tipo que ya tuvo el evento, pero es mayor que prevención primaria. En segundo lugar, ¿placa es lo mismo que score de calcio? Me parece que no, que son dos situaciones diferentes. Un paciente con placa, ahora vamos a ver, tiene probablemente más riesgo que un paciente con score de calcio positivo. Y esto se deriva de las recomendaciones que ya se toda la guía. Finalmente, en prevención secundaria, ¿qué es muy alto riesgo? Cuando un paciente tiene muchos territorios vasculares, tiene episodios coronarios repetidos, tiene prevención secundaria con multiplicidad de factores de riesgo y diabetes, tiene un compromiso vascular extenso, algunas veces sectores no revascularizables, o tiene un hipercolesterolemia familiar. Alto, muy alto riesgo. El síndrome coronario es un riesgo elevado hasta cuándo, y en la mayoría de los casos hasta el siguiente 12 meses, aunque hay muchas discusiones. Yo, simplificando la cosa, y disculpo simplificar, diría hasta los 12 meses me alcanzará por ahora. De modo que en esta escala diría lo siguiente: entre el bajo e intermedio, el número de factores de riesgo en la práctica define el nivel de riesgo, aunque ustedes pueden calcular esto a través de una fórmula que puede estar en el recurso humano. Segundo, pocos pacientes en prevención primaria alcanzan el nivel de riesgo secundario. Esto tiene importancia por lo que viene ahora. Segundo, en prevención secundaria, la placa subclínica ya alcanza la prevención secundaria. Para definir entre riesgo intermedio y bajo, a los enfermos con riesgo intermedio le hacemos un score de calcio, y si es positivo se queda acá y si es negativo viene para este lado. Por eso sigue siendo complejo. Por último, los pacientes que tienen muchas condiciones de riesgo están en este nivel de prevención secundaria y el STEM tienen una. Ahora, ¿cómo tratamos estos enfermos? El riesgo bajo lo tratamos, en riesgo intermedio bajamos el colesterol 30% y la presión arterial decimos tiene que tener 140. En riesgo secundario ya bajamos más el colesterol, 50%, agregamos aspirina en riesgo secundario y acá viene la discusión de si hay pacientes en prevención primaria en suficiente nivel de riesgo para darle aspirina, muy pocos. Y ya el punto de corte es la presión arterial de 140 a 90, le damos 130 a 80. Ahora, si el riesgo es muy alto, ¿seguimos usando una caída del 50% según si fijas o monitorizamos y decimos no, tenemos que llegar a este valor de LDL? Bueno, probablemente tengamos que llegar a este valor. También damos aspirina y por supuesto en doble agregación la pregunta es, ¿podemos dar doble tratamiento antiagregante? Bueno, esto viene a cuenta que muchas veces se extiende o síndrome coronario el tratamiento doble antiagregación. Por último, en esto, bueno, acá quedó 55, pero probablemente deberíamos decir 50% con doble antiagregación, no más de 2 meses. De manera que este es un esquema relativamente muy simple, ¿verdad?, para manejar el riesgo y las decisiones clínicas, y a mí me parece que lo que terminamos haciendo en la práctica. O sea, más o menos nos manejamos con esto. Más allá de cada uno de nosotros analiza la bibliografía y discute y comenta y demás, pero básicamente es esto. La pregunta es, ¿por qué acá hacemos esto? Es decir, no bajamos 50%, sino que tenemos dos palabras con respecto a la intensidad del tratamiento. Moderada intensidad, 30%, se logra con la atorvastatina 40 versus la atorvastatina 20, y alta intensidad duplicando las dosis de farmacéuticos. Se debe monitorizar el tratamiento en este caso, no para regular la dosis, pero sí probablemente para estimar la adherencia. Si el LDL post-tratamiento es menos de 30, ¿nos quedamos en esto o reducimos la dosis? Una pregunta, porque muchas veces alcanza. Y yo diría que en principio, si el riesgo es alto, me quedaría con ese tratamiento. Pero esto es una buena pregunta para hacer el próximo. En más de 75 años, ¿hay que dar estatinas en prevención primaria? En principio no. Sin evidencia de beneficio, seguro que no hay que darles aspirina. Yo particularmente creo que no habría que darles estatinas.
En riesgo muy alto dijimos es mejor que bajar 50% y llegar a menos de 55%. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente, fíjense, usted tiene un paciente de prevención secundaria con este nivel de riesgo, bajan de 150 a 50%, llegan a 75%, si quieren bajar más ya no tienen beneficio. Pero si el paciente tiene mucho riesgo, o sea, tiene 150, pero tiene muy alto riesgo, por lo que decíamos antes, bajan 50%, llegan a este nivel, todavía tiene alto riesgo, y si de aquí sí vuelven a bajar con un anticuerpo monoclonal, van a tener un beneficio. El nivel de riesgo global, no solo el LDL, define si va a haber un beneficio en valores muy bajos de colesterol. Y esto viene a cuento, por ejemplo, de lo que decíamos recién del de modo que este esquema finalmente nos permite más o menos tomar algunas decisiones clínicas sencillas. Dos palabras con respecto a diabetes y enfermedad vascular. La prevalencia de diabetes en ensayos clínicos de enfermedad, ¿cuánto es? 1 de cada 4 no cada 5, pero probablemente no sea esto lo que pasa en el mundo real. ¿Qué podemos decir de la mortalidad? Está asociada a diabetes. Bueno, hay un montón de datos, pero más del 70% de los que se ponen con diabetes lo hacen con enfermedad vascular. Duplica el riesgo de muerte. Hay un metaanálisis que indica que el reciente riesgo es de 2 y que 1% de aumento de la hemoglobina glicosida aumenta 1.39 la mortalidad. Punto. Diabetes sin ninguna duda no se vea. Tercer tema, coexistencia tremenda con otros factores de riesgo. El diabético es hipertenso, tiene dislipidemia y es muy frecuente en enfermedad vascular. Existe enfermedad subclínica en diabéticos muy importante. La prevalencia que se ha comunicado depende del método de screening, pero está entre 2 y 3 veces mayor que la que tiene cualquier individuo no diabético. ¿Cómo se puede detectar? Con un test funcional, con esto y demás. Ahora, la pregunta es, cuando llegamos a ver las coronarias, siempre tienen más vasos comprometidos. Bueno, esto es el perogrullo en general y seguramente no estoy aportando nada con esto. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿tengo que hacer un screening sistemático en busca de esclerosis subclínica o eventualmente poco sintomática? La respuesta de todos es que no. Y si el paciente me lo pide, bueno, ese es otro tema y también será para discutir conmigo y con Daniel. ¿Diabetes es sinónimo de lipolipidiantes y de aspirina? Bueno, yo diría, un enfermo diabético se puede encontrar en este escalón. Puede estar en riesgo intermedio si tiene muy poquitos factores de riesgo, estará acá si tiene mayor factores de riesgo, si el paciente, y si ya está en prevención secundaria, estará acá si además de estar en prevención secundaria, tiene varios territorios no revascularizados, tiene enfermedad renal, es un pan vascular y demás, bueno, evidentemente estará en esta posición. Y en el síndrome coronario agudo, bueno, el paciente va a tener evidentemente más riesgo. O sea, la diabetes en sí tiene todo este espectro. ¿Cuántos tenemos acá? ¿Cuántos acá? ¿Cuántos acá? Dependerá de las características de la población que estamos viendo. Una proporción muy alta de pacientes van a estar entre esto y esto, y probablemente una gran mayoría de todos los que están en prevención secundaria están acá, pero va a haber enfermos que están acá. Finalmente, fíjense que regulamos la intensidad del tratamiento en todos estos casos según la asociación de la diabetes con otras situaciones. Bueno, muchas gracias. Excelente, Arturo, muy interesante, así que bueno, tenemos mucho para debatir y bueno, vamos a terminar, ¿no? Sí. Así que tenemos unos minutitos para hacer algunas preguntas. Daniel, yo te quiero hacer una pregunta. A ver, en el consultorio clínico, yo pido un perfil lipídico, pido LDL, HDL, colesterol total, triglicéridos. ¿Me alcanza? ¿Hago bien o tengo que pedir ApoB y tengo que hacer algunas cuentas? O ya viendo... Eso es muy buena pregunta. Eso depende primero del perfil de riesgo del paciente y después del tipo de dislipemia que tiene. Como yo comenté antes, el paciente tiene un aumento puro del colesterol. No aporta nada de la ApoB. Porque toda la carga de la ApoB está en el colesterol, sería aumentar el costo, nada más. Claro, perfecto. Ahora, es distinto en el paciente que mostré con dislipemia combinada, donde por definición, sobre todo cuando tiene triglicéridos altos, muchos de los diabéticos tienen lo que se llama hiper-ApoB, o sea, hay como una desproporción en el nivel de ApoB con respecto al LDL, y eso, realmente si es así, marca un riesgo. Yo, por ejemplo, ahora tengo que ver un paciente que me consulta, un paciente joven, 40 y pico de años, con dislipemia combinada, con triglicéridos muy altos, llegó a 3.000 de triglicéridos, con gen fibrosil está en 550, o sea, tiene riesgo de pancreatitis. Yo le hice un estudio subclínico, tiene score de calcio 0,
y llamativamente un ApoB bajo. Ese paciente por ahí no necesita estatinas, o sea, sí tengo que controlar los triglicéridos para evitar una pancreatitis, porque también la diabetes ya tengo que ver de más de 1000 de triglicéridos. Pero con ApoB bajo, todo de calcio cero, ahí el ApoB marca una diferencia. Claro. Si el ApoB hubiera sido alto, ese indica que tiene muchos remanentes, muchas partículas, y ahí puede servir. O sea, son casos puntuales. Y el ApoB no es una práctica cara, es algo bastante accesible, bastante El hospital es muy accesible, Sí. no sé, la verdad no sé el costo, pero Nosotros usamos mucho. lo que sí, no hay que usar cualquier técnica. O sea, hay laboratorios periféricos, que es una técnica que se llama radiodifusión radial, inmunodifusión radial, que tiene un error del 50%. Entonces, yo lo que le planteo al paciente es, si no lo hace en el hospital, saber con qué técnica se está haciendo, porque si no, el otro día vi un paciente que tiene un ApoB totalmente descontrolado y era una técnica que no era validada. O sea, que ahí genera confusión. Dos cositas. Me parece que Daniel tiene una población muy particular, Sí. que su especialidad es ese tipo de situación. Primer tema. Segundo tema, como al pasar, casi como que no se notó, dijiste, tiene mejor el calcio cero. Pero se notó, no notó. Segundo lugar, es un paciente donde el riesgo ahí son pancreatitis. Ahora, bien, de modo que señalaste un caso muy particular, Dani, como para reforzar el pedido de estabilidad. Ahora, en general, cuando uno hace un perfil, como decía Diego, y pide varias cosas, el tratamiento, salvo los tipos con hipertrigliceridemia muy severa del riesgo de la pancreatitis y demás, una vez que uno estima el riesgo vascular, ¿cuál es el tratamiento? Estatinas. Uno sigue dando estatinas, porque es aquello que ha demostrado en forma más contundente. Tiene un poco de LD, tiene una ApoB, lo que sea, pero la definición final va a ser qué dosis de estatina le doy y con qué intensidad de tratamiento le doy, si elijo un tratamiento muy intensivo o un tratamiento un poco intensivo. Me parece que es cierto que hay situaciones particulares, pero en la gran mayoría de los casos que probablemente nos llegan más a Diego y a mí como cardiólogos clínicos y probablemente menos a vos, porque a vos te deben llegar una población muy seleccionada, la estrategia sigue siendo la estrategia hasta ahora. Sí, bueno, El tratamiento intensivo, la elección del tratamiento moderado intensivo es la condición definida a través de la cosa. hay algunas cosas para resolver. No digo que no, Yo tengo pacientes, tengo muchos pacientes con ezetimibe que a veces el paciente no responde bien a estatinas y está demostrado que baja lo que yo hablé de remanentes y colesterol remanente y triglicéridos. Y el tema de responder es la utilidad de los fibratos. Es un tema pendiente. Yo tengo muchos pacientes con triple combinación. Hoy lo que se sabe es que, en base sobre todo a estudios de randomización de Mendelian y Brian Ferenc, que si el fibrato no baja de más ApoB, o sea, el fibrato está claro que sirve para bajar el riesgo de pancreatitis. O sea, si el paciente tiene 1500, te gana un fibrato. O dosis altas de omega 3, pero no podés, ahí no interesa el riesgo cardiovascular. Ahora, para el riesgo cardiovascular, Brian Ferenc, en base a la randomización, dice tiene que bajar simultáneamente el ApoB. Es medio sofisticado, pero... Ahora, hay un estudio que nosotros participamos, que volvemos a hacer, que es el Prominent, que ahí sí se eligió una población con este tipo de dislipemia combinada, con un hemafibrato que es ultra selectivo, y ahí realmente vamos a ver si los fibratos sirven. O sea, se puede abrir una puerta nueva donde la estatina tengamos un recurso más. Pero hoy no lo tenemos. Pero ahí es otra historia. No estamos adentro del nuevo habitáculo. Estamos abriendo la puerta para decir, oye, vos no lo hablamos. O sea, la información de los fibratos en cuanto al riesgo vascular todavía es un poco limitada. Por eso estamos esperando este resultado, este tipo de resultados. porque son pacientes con dislipemia diferente, no es el convencional. Arturo, te hago una pregunta. Vos mostraste en prevención primaria de alto riesgo, que es la aspirina, ¿no? Hoy la aspirina fue muy atacada, digamos, actualmente la aspirina ha sido muy atacada, y un poco el concepto general es prevención primaria, aspirina no va más. Sin embargo, si Pero, uno mira, claro, las pero guías, vos lo defendés. no lo defiendo. Si uno mira las guías, Sí. la puedo ir a buscar, dice, la aspirina en prevención secundaria, en principio no. Pero algunos pacientes, y te hablan signos suspensivos. Claro, perfecto. Por lo tanto, yo hice dos cosas. Sí. Primero, puse muy chiquitito
prevención primaria al lado de prevención secundaria en un nivel de riesgo que tendría que ser cercano a 2,5% por año, una condición muy particular. Y lo puse chiquito porque pocos pacientes llegan a eso. Si uno está en la curva, digamos, diría, una parte mínima de los pacientes en prevención primaria tendrán un nivel de riesgo que alcanza más del 2,5% por año, es excepcional. ¿Hay información en estos casos? No. Hay como, seguramente, bueno, es un margen de duda. Lo puse como una duda, particularmente creo que ha desaparecido la aspirina en prevención primaria, lo sigo manteniendo, pero hay una pequeña puertita, todavía más chica que la que habló recién Daniel, ¿verdad? Para ver si en algunas circunstancias particulares un enfermo habilitaría esto. Y todos los estudios han indicado que tanto en diabetes, y particularmente en ancianos, no habría que tener. Fíjate que yo presenté, no había llegado todavía, un caso de una paciente de prevención diabética, prevención con dislipemia severa, y cuando le hago el screening de ATP subclínica tenía una lesión muy severa subclavia, con robo subclavio. Entonces el paciente, ¿cómo era? Y dejó el calcio alto. ¿Cómo la definimos? ¿Prevención primaria o secundaria? Primaria, eso ya sería aterosclerosis subclínica. Sí, pero con una lesión significativa de la subclavia. Bueno, o sea, no era... Yo creo que esa paciente requiere aspirina, especialmente en prevención primaria. En el caso de los documentados. Yo quería hacer una pregunta a Arturo cuando vos planteás que el paciente de alto riesgo no requeriría score de calcio porque ya es de alto riesgo. Hay una excepción que quería dar tu opinión, que es el paciente de edad muy avanzada. Si uno hace un score de Framingham, que en personas de 75 más de 80 años, bueno, lo mejor que apliquemos, siempre va a tener alto riesgo. O sea, hay un concepto que se llama de-risking, que es que hay una pequeña subpoblación que en realidad tiene alto riesgo por la edad nada más, y que tiene arteria sana. Entonces la pregunta es, ¿vamos a medicar con estatinas a todas las personas? Digamos, contestar una cosita. Hay una editorial ahora, un estudio de revisión de Circulation, ahora de hace poquitito, si el score de calcio 0 alcanza. El autor del artículo dice esto. El score de calcio es como el buen vino. Cuanto más viejo el paciente, más beneficio tiene el score de calcio. Eso sí, cero. Sí, exactamente. Es decir, vos agarrás un paciente de 82 años que tengo, porque, y tiene score de calcio 0, ese paciente tiene muy bajo riesgo. Bueno, Entonces lo mencionan. Y que en el joven, y ahí está la placa blanda, está... hay otras cosas, probablemente en el diabético también, sea más confusa la información. Pero Diego, ahí entra jugando otra cosa. No sabemos si un paciente de más de 75 años la estatina sirve. Bueno, eso te quería preguntar. Ahí está, pará. No hay datos, eso es muy interesante. datos. Pero no hay datos. Pero a ver, yo he visto revisiones que hablaban de eso hace tiempo, y hubo una revisión hace poco que decían no, que todavía hay un beneficio, que es menor. Puede ser, pero vos decís que es más de 75. No, en prevención secundaria sí hay datos. No, prevención secundaria no, prevención primaria. Yo lo que me volqué acá era un poco algunos comentarios de Oxford que tienen mucha información con respecto a metaanálisis y demás. No lo quise mostrar porque era medio pesado. Y dice, hay dudas con respecto a esto. No es una información extremadamente contundente, ¿viste? Ahora, es cierto que los enfermos de muchos años tienen mucho riesgo, pero si llegaron hasta esa edad, mucho riesgo va a tener. No, lo que pasa es un problema. El tema que tampoco están representados en los estudios. Cuando uno ve el CPT, exactamente, son 5.000 pacientes, son una cosa de 100.000. Sí. No, ese tema no está representado. Entonces, bueno, ahora viste que hay dos estudios en curso, uno se llama Study y el otro no me acuerdo bien el nombre, específicamente analizando estatina, 40 de atorba, son dos de uno australiano y otro no me acuerdo si es canadiense. Estatina de 40 años en gente de más de 75 años. No solamente. ¿Y el control cuál es? Placebo, no. Claro, pero en prevención primaria pura, y una de las cosas que se está analizando no solamente es evento cardiovascular, sino el tema cognitivo y calidad de vida. Son muy interesantes, vamos a ver, faltan 2 o 3 años para tener resultados. Tengo una cosita. Si una de las ramas es placebo, significa que no hay cuestionamientos éticos para hacer un estudio con placebo. Por lo tanto, debería. Claro, es un tema. Totalmente. Sí, está. Claro, sí. Igual supongo que son por intención de tratar y te digo, no sé, hay que ver si es puro después. Bueno, hay que ver cómo queda después, claro. O sea, uno en un paciente de más de 75 años, bueno, si viene tomando estatina, no se la va a sacar, se la deja, pero
no va a ser tan insistente con las altas dosis y Obviamente, uno con podría criterio de relajar un poco las cosas. la Sería así. enfermedad cardiovascular es el criterio de No, decisión, y de hacer posinfarto, posinfarto. gente sana de 75 años o más. Exactamente, no torturarlo. Ahora, yo casualmente en otra mesa presenté un paciente que es interesante, de 78 años, que tuvo un evento terminado con cirugía con dos puntos coronarios, y un mes antes había sido evaluado por un cardiólogo del hospital, y con buen criterio no le indicó estatinas. Porque parecía, no sé, entre 180 de colesterol, 120 de LDL. Y ese es el tema. Ese paciente seguramente hubiera sido beneficiado. Ahora, ¿cuáles son los factores que yo detecté y podría haber tenido en cuenta? Tenía POC y estaba con tratamiento corticoide crónico, por un tema reumático. No, por esos pequeños detalles marcan una diferencia en ciertos pacientes que pueden aportar la decisión de un tratamiento. Este se terminó con un infarto, no. Si no me coronario, doble puente. Pero claro, es muy difícil la predicción de que va a pasar eso. Daniel y Arturo, la dislipemia combinada, ¿no? La que no es solamente el colesterol, sino hay un poco de triglicéridos. Eso nosotros lo manejamos en la práctica clínica, nos animamos a una dosis bajita de gemfibrosil, quizás fenofibrato, pero en general, y sobre todo si son diabéticos, tienen que ir al consultorio de especialista de dislipemia, ¿o no? ¿Cuál sería la línea para decir, mira, yo te lo tengo que mandar a un consultorio especialista de dislipemia? Ese tipo de ¿Cuál es la pacientes, línea? hay dos circunstancias. Una que tiene que ser derivado casi siempre, que es el que tiene hiperglicemia severa. Severa. Digo, perdido pancreatitis, y porque ahora ya hay disponibilidad de un producto que se llama anti-ApoC3. ¿Qué es severa, Daniel? ¿Cuál es el punto de Severa, que las nuevas guías, o las guías, sobre todo un canadiense que tiene más experiencia, habla de 10 milimoles, que sería más de 880. Bueno, muy bien, está claro. Según los americanos, más de 500. Bueno, pero, más de 800 o pero digamos, para pancreatitis, claramente. para pancreatitis se habla de ese valor. Y Sí. el tema que vos sabés que es gemfibrosil, no se recomienda asociar con estatinas por riesgo de randomiolisis, porque deteriora, no permite la metabolización de la estatina. Entonces te quiere un tratamiento combinado. Si el paciente además tiene ateromatosis subclínica o tiene niveles altos de ApoB, que ahí sí sirve medir ApoB o LPA elevada, ese es el tratamiento combinado, que es fibrato más estatina, pues más ezetimibe, triple combinación. Entonces, ese paciente creo que conviene derivarlo, Bien. porque requiere un monitoreo CPK. Mi pregunta sería esta, Daniel. Una vez que uno define un riesgo vascular de una enfermedad, por ejemplo, está en prevención secundaria. ¿Okay? Sí. Está en prevención secundaria. Uno le tiene que dar un tratamiento y tiene factores de alto riesgo. Uno le tiene que dar un tratamiento intensivo y lo que no puede es no darle eso. Después si le querés agregar un poquito de gemfibrosil, usted señor tiene que tener 44 DLD. No, la meta es el LDL, eso es implificable. O sea, la meta es el LDL. Bueno, ¿sabes cuál es el error que veo? Es que algunas veces la gente enfoca el tratamiento para otro lado sin haber primero cumplido esta etapa. No, totalmente, no es Totalmente. Sí, dosis de 40 de rosuvastatina, dosis de 80 de rosuvastatina es raro en la práctica clínica. No tanto. Pero el riesgo intermedio o alto hay que usarlo. Sí, Digamos, no hay que tener Mira, miedo. Pero uno lucha contra el paciente, que dice, doctor, es muy alta la dosis, y contra el clínico muchas veces, que también, digamos, nosotros tenemos como cardiólogos convencer tanto al paciente como al médico derivador de que es necesario. Mira, acá en el servicio hay un cambio de paradigma. Yo creo que sí, hay un cambio de paradigma. Hoy yo mostré el 69 bits del algoritmo que vamos a publicar en la revista argentina, que incluyó 290 pacientes, que fue esa sistemática de estatina del paciente con síndrome coronario Esa agudo. sistemática, ¿sabes quién la inventó? Vos. Sí. Ahora está regulado un poquito más. Hubo 69 pacientes que, a pesar de que son síndromes coronario agudo, se le dio estatina en alta dosis en la mayoría, y hubo 69 pacientes que en una segunda etapa fue con ezetimibe. Y bueno, la buena noticia es que los 69 que llegaban con ezetimibe estaban todos con estatina de intensidad, todos, 100%. Bien. Y después, con eso se logró que un 60% más entre de meta. Y bueno, una cosa que yo comenté es la variabilidad de respuesta de ezetimibe, que es espectacular. Bueno. Yo después te quiero mostrar eso porque van a publicarlo. Si bien son pocos casos, hubo pacientes que llegaban a bajar de nuestra población
70% más con el 7000. O sea, obviamente hay una distribución. La tasa de pacientes que quedaron en un valor más de 70, como 7000 y dosis altas, es muy baja. Creo que fue el 12%. Sí, se paga el 10%. Luego, ahora, mi pregunta viene entonces a colación con esto. En enfermos de muy alto riesgo, ¿alcanza con, tenemos que finalmente buscar el objetivo de 1975 o no? Totalmente, sí, yo creo que es. Digo más, no me parece mal el objetivo de 40 en lo que tiene eventos recurrentes. Claro. O el paciente con diabetes más enfermedad renal de altísimo riesgo. Yo lo dejo no bajo la dosis. O sea, hoy tenemos seguridad hasta 20. Sí, sí, sí. O sea, que no habría inconveniente de ese aspecto. Y sobre todo diabetes, ¿no? Si diabetes, Yo le quería debe ser muy preguntarte, agresivo. Diego, te iba a hacer una pregunta en base a lo que mostraste. ¿Vos te animarías entonces en un paciente con diabetes con score 0 sin no darle estatinas? No. O sea, No, eso la es verdad lo que que no. con la guía No, yo que habría que darle toda estatina. Yo, la verdad que un diabético de mediana edad, sobre todo estoy hablando de un varón de más de 50 años, diabético, no. Y si es un diabético tipo 1 con más de 10 años de evolución también, ¿no? Más de 10 años de diabetes, es importante. La verdad que creo que es una pregunta, ¿no? Porque en este estudio, que es un subgrupo chiquitito, es un estudio observacional, Sí, aparte de la es un estudio observacional, es entonces es un grupo pequeño, no hubo beneficio en los que tenían score de calcio 0 con acetatina, pero no es randomizado, por lo tanto es una generadora de Yo creo hipótesis. que ahora en diabetes hay un menú muy amplio de, inclusive, digo, ya hablando del manejo de la glucemia y opciones, y creo que nosotros cardiólogos nos vamos a tener que involucrar un poco más en eso, ¿no? Porque yo mostré, por ejemplo, hoy algo interesante, que es el score de riesgo para insuficiencia cardíaca en el diabético. Hay un estudio que se llama Seigon, que está hecho con saxagliptina, que ellos usaron la base de datos, como tuvieron miles de pacientes, y diseñaron un score de riesgo de insuficiencia cardíaca. Está bueno porque ese score de riesgo, si es alto, es más a favor de un nivel de SGLT2. Si es bajo, por ahí te inclinas más a un GLP1 o un nivel de PB4. No sé, Es decir, el riesgo de tener insuficiencia cardíaca, el que no tiene insuficiencia cardíaca. claro, porque el tema es así. Los niveles SGLT2, el paciente de alto riesgo, con buena función de insuficiencia cardíaca, en prevención primaria no mostraron beneficios. Sí, bajo la glucemia. Se ha mostrado beneficio en pacientes de prevención secundaria, sobre todo cuando tenían cierto deterioro de la función ventricular. Ahora sabemos que hay pacientes en prevención primaria que tienen riesgo a futuro. Ahora, ¿cómo lo debes identificar? Está bueno. Seguro. Hay un score con puntaje que es útil y te permite ser más, lo que llama hoy medicina personalizada o algo por el estilo. La verdad que, bueno, digamos, tenemos mucho por aprender y por desarrollar. Estamos en tiempo, ha sido súper interesante esta mesa, así que, bueno, muchas gracias a todos. Y, Gracias. y gracias a la gente que está escuchando y a Rafa que auspicia este evento. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Cortamos.